A todos muy buenas noches, mi nombre es Juan José Rosales Cristóbal, soy médico residente del Servicio de Reumatología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Soloburen. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de telesalud que lleva por título Red de Telereumatología en el Hospital 2 Vitarte e-Salud. Bueno, si hacemos una pequeña introducción del tema, tendríamos que hablar de la problemática y de la situación de salud actual en todos los hospitales a nivel nacional, tanto del MINSA como de salud. Y diríamos que las enfermedades reumáticas hoy por hoy constituyen una de las causas principales que van a producir discapacidad, también van a producir un deterioro funcional, una pérdida laboral y también una disminución de la calidad de vida en las personas adultas. Se ha determinado que en el Perú las enfermedades reumáticas, al igual que las otras enfermedades crónicas, vienen incrementándose tanto en incidencia y en prevalencia. Si hablamos de las enfermedades reumáticas, diremos que la artritis reumatoide, tanto como el lupus eritematoso sistémico, las vasculitis, por otro lado, también haciendo referencia a la artrosis y la osteoporosis, se viene incrementando de manera desproporcionada debido a que hay un envejecimiento poblacional, ¿no? Y también a un incremento en las enfermedades crónicas. Por tanto, si hablamos de una situación actual, diremos que hay un incremento de enfermedades reumáticas crónicas. Ahora, sumado a la escasez de reumatólogos en todo Lima, más aún en Lima Este, van a producir unas demoras en la atención especializada, ¿no? Y por tanto esto va a conllevar a un diagnóstico tardío de las enfermedades autoinmunes. Mientras estas enfermedades autoinmunes no sean diagnosticadas de manera oportuna, van a producir una mayor discapacidad y por ende un mayor deterioro funcional en la persona que lo padece. Por tanto, las consecuencias que vamos a encontrar en los pacientes son hospitalizaciones frecuentes, obviamente, porque los pacientes llegan con un deterioro funcional importante. También va a haber un mayor gasto sanitario, dado que las secuelas que producen estas enfermedades van a ser importantes, ¿no? También va a haber una pérdida de la productividad laboral, dado a que las secuelas van a producir un deterioro funcional y por ende la recuperación no es tan fácil. Bueno, por otro lado, la justificación del proyecto radica en que por qué la telereumatología. La telereumatología como tal es un proyecto que nos va a permitir muchas ventajas, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos a hacer es con este proyecto acercar al especialista al paciente. También sabemos que los tiempos de espera en las citas para, en este caso, el servicio de reumatología son muy prolongados, ¿no? Entonces, si es que implementamos este servicio de red de telereumatología, lo que vamos a hacer es reducir los tiempos de espera en el paciente. También vamos a facilitar el seguimiento continuo, dado a que el paciente podrá encontrar citas de manera regular, ¿no? Por otro lado, habrá una mejor adherencia terapéutica, básicamente porque vamos a hacer seguimiento a los pacientes tendrán citas con mayor regularidad y obviamente eh, los pacientes serán mejor controlados, ¿no? Por otro lado, también nos va a permitir disminuir los costos de desplazamiento. Hay muchos pacientes que viven en la zona este y vienen de lugares muy lejanos, ¿no? Entonces, a través de la telereumatología, lo que podemos hacer es abordar una consulta con el paciente, pero también podemos acceder a interconsultas
con los médicos generales que van a plantear en el momento el problema en sí y posteriormente podemos abordarlo para darle una solución oportuna al problema y como tal un diagnóstico y un tratamiento oportuno, ¿no? Ahora, la telereumatología como tal nos va a brindar muchos beneficios. Entre ellos, vamos a hacer que el paciente tenga un diagnóstico precoz y oportuno, ya que las citas se van a hacer más cortas. También vamos a tener un acceso más fácil al especialista y por ende, si es que hacemos un diagnóstico oportuno, habrá un menor daño estructural, en este caso de, de la zona afectada, ¿no? También habrá mayor acceso a las terapias avanzadas. Hoy en día, paciente que se diagnostica de artritis reumatoide no tiene por qué llegar a procesos que sean deformantes, ¿no? Cuyas secuelas sean muy irreversibles. Hoy en día tenemos la oportunidad de brindarles tratamiento biológico con el cual la enfermedad puede ser muy bien controlada y como tal también nos va a ayudar a optimizar los recursos institucionales, ya que el paciente al recibir un tratamiento oportuno no tendrá que hacer uso quizá de otros medicamentos o terapias que puedan ser usados cuando ya pues el paciente llega en un estado de discapacidad, ¿no? Ahora, como tal, este proyecto va a tener ciertas características. Entre ellos vamos a ver eh, que en este caso el Hospital 2 de Vitarte es un hospital de nivel 2.1, ¿no? Como tal pertenece a la red prestacional Almonara. Como tal también va a recibir pacientes de todo Lima Este. Hacemos referencia al Hospital de Chosica, en este caso al Hospital mm, al Policlínico de Ñaña y va a tener muchos centros de referencia, ¿no? Se ha calculado que aproximadamente en el Hospital de Vitarte tenemos más de 207.000 pacientes adscritos y como tal a la fecha solamente existe un solo médico reumatólogo que atiende pues a tiempos, se podría decir, de solamente algunos horarios mensuales, ¿no? No atiende a tiempo completo y como tal hay mucha necesidad de pacientes que tienen diversas enfermedades reumatológicas que no encuentran citas de manera regular y obviamente que no van a recibir un tratamiento oportuno como tal, ¿no? Entonces, al haber realizado un análisis, vemos que hay mucha necesidad, ¿no? de parte de los pacientes, en este caso reumatológicos. Como tal, hemos encontrado una alta demanda de pacientes con artritis reumatoide que de momento no tienen un diagnóstico definido, tampoco tienen un tratamiento definido y como tal existen muchos pacientes que no tienen un control adecuado, pero básicamente por déficit en las citas con reumatología, ¿no? También hemos podido determinar que llegan pacientes con clínica de lupus eritematoso que al no ser diagnosticados de manera oportuna, los pacientes llegan con secuelas importantes y en actividad de la enfermedad muy, se podría decir, muy avanzada, ¿no? Donde en este caso los órganos más afectados son el riñón y por otro lado la parte neurológica, ¿no? Entonces estos pacientes tienen a, a sufrir secuelas muy importantes. Por ejemplo, una nefritis lúpica puede diagnosticarse incluso recién cuando el paciente ya está en los centros de hemodiálisis, ¿no? Cuando
este diagnóstico podría haber sido definido ya de manera oportuna en un hospital de nivel 2 a través de una consulta directa, o en este caso como una teleconsulta la que estamos planteando, ¿no? O a través de una interconsulta que pueda generar un médico general, en este caso, si ponemos un ejemplo, un médico general del hospital de Chosica, a través de una presentación de caso, ¿no? Que se puede discutir con el reumatólogo y se puede hacer una unidad clínica y poder tener un diagnóstico oportuno. También vamos a definir que existe necesidad porque hay pacientes con osteoporosis, pacientes con gota que no son diagnosticados y tampoco son bien controlados, ¿no? Entonces, como tal, este proyecto nos va a ayudar bastante porque vamos a disminuir la demanda de las diferentes enfermedades reumatológicas en todo el cono este. Bueno, como tal, este proyecto tiene un objetivo general, ¿no? ¿Cuál es? Es implementar una red de telereumatología para mejorar el acceso oportuno y también la atención especializada de pacientes asegurados en el Hospital Los Vitarte. Los objetivos específicos como tal, en primer lugar tenemos reducir los tiempos de espera, como ya lo hemos definido, son disminuir eh, los días de cita que pueden encontrar los pacientes, también mejorar los accesos a la especialidad, ya que se puede tener una cita de manera, se podría decir, virtual o como teleconsulta a través de un trato directo con el paciente, como también de una interconsulta, ¿no? Lo mismo es que el objetivo va a ser facilitar el seguimiento clínico del paciente cuando ya tenga un diagnóstico definido. El otro diagnóstico, perdón, es disminuir las complicaciones como tal de las enfermedades reumatológicas, ¿no? Y también incrementar, en este caso, la atención de los pacientes y obviamente disminuir sus complicaciones tardías, ¿no? Entonces, si deseamos implementar el proyecto como tal, necesitamos una primera fase donde hacemos una evaluación situacional y como tal necesitamos de un equipo multidisciplinario, ¿no? No solamente es el reumatólogo que hace el diagnóstico, sino nos valemos de la ayuda de varias especialidades. Como tal, una de las más importantes es el servicio de medicina interna, ¿no? Porque es uno de los servicios que recibe al grueso de pacientes, entre ellos pacientes reumatológicos, muchas veces con clínica florida y en algunas oportunidades una clínica que recién inicia y hace dudosa el diagnóstico, en este caso, de las enfermedades reumatológicas, ¿no? También el servicio de geriatría, como tal, eh, sabemos que en personas mayores de 65 años, obviamente existen enfermedades degenerativas como la osteoartrosis, también tenemos la osteoporosis y como tal es un servicio que también nos va a remitir y vamos a trabajar de manera interdisciplinaria con geriatría, ¿no? Medicina familiar de igual manera es un servicio que nos va a ayudar a captar a los pacientes con enfermedades crónicas. Por otro lado, el servicio de enfermería que nos brinda bastante apoyo, básicamente en dar el tratamiento oportuno, porque ellos son los que van a administrar incluso los biológicos cuando se hace pues un diagnóstico y se inicia el tratamiento, en este caso de inducción o de mantenimiento en los pacientes con artritis, con lupus eritematoso,
con vasculitis, ¿no? El servicio de sistemas, ¿por qué? Porque es importante porque nos va a crear la red, el software, para poder acceder, en este caso, a las historias clínicas digitales, como también para realizar las consultas virtuales a través de videos y también de manera oportuna, ¿no? Por otro lado, debemos saber que el público objetivo son todos los pacientes que van a tener clínica de artritis reumatoide, también pacientes con lupus eritematoso, tanto como clínica como también diagnosticados, al igual que pacientes con vasculitis, espondiloartropatías seronegativas, osteoporosis y también los pacientes con osteoartritis o artrosis, que es también un grueso importante de los pacientes que acceden a los diferentes servicios en busca de ayuda, ¿no? Luego vamos a tener una segunda fase, que es la fase de implementación, donde también vamos a encontrar varios componentes, ¿no? Entre ellos, primero, una historia clínica, que obviamente va a ser una historia electrónica, donde el registro va a ser de manera digital, a la cual podremos tener acceso tanto los médicos del hospital de Vitarte, al igual que los médicos de los otros centros o UBAPs adscritos en este caso a la red Almenara, ¿no? Si hablamos de teleconsulta, diremos que el paciente tendrá una interacción directa con el reumatólogo. Por otro lado, también podemos tener una teleinterconsulta donde el médico general que tenga una duda o una sospecha diagnóstica de una enfermedad reumatológica, obviamente podrá interconsultar al reumatólogo y de esta manera hacer unidad clínica y llegar a un diagnóstico oportuno para brindar un tratamiento adecuado y con ello evitar pues complicaciones tardías, ¿no? Ahora, si hablamos de telemonitoreo, va a ser importante porque a través de ello vamos a hacer un seguimiento remoto del paciente. Los pacientes con artritis reumatoide fácilmente podemos tomarle marcadores de inflamación y de manera virtual tener acceso a un score de actividad, pero obviamente de por medio debería haber capacitación a los médicos generales en aplicar estos scores de manera básica, ¿no? De tal manera que nos den un indicio de cómo se está comportando la enfermedad en su evolución y también con el tratamiento, ¿no? Entonces de esta manera podemos definir los scores de severidad, las 28 por ejemplo para la artritis y así de manera sucesiva para las otras enfermedades, ¿no? De tal manera que a través de ello podamos definir cuál puede ser el mejor tratamiento, en este caso para el paciente, de acuerdo a los scores de severidad. Luego también tenemos que hacer una seguridad y protección de datos. Bueno, para esto es básicamente implementar ciertas estrategias, ¿no? Como acceso mediante el usuario institucional. Cada profesional de salud tiene un usuario y también una clave de acceso. Obviamente las contraseñas son individuales y el registro y la auditoría se tiene que hacer de manera regular, ¿no? Como ya les dije, deberíamos tener acceso a una historia clínica electrónica. Es una historia clínica digital donde se registra todos los datos concernientes al paciente, a la enfermedad, a la evolución de la enfermedad y también al tratamiento, ¿no? Y también debemos tener en cuenta que hoy en día para nosotros brindar un tratamiento, en este caso como dar un tratamiento biológico o hacer ciertos procedimientos, deberíamos tener un consentimiento informado, el cual el paciente nos dé esa autorización para realizar el tratamiento o el procedimiento
que implica diagnóstico, como también podría ser terapéutico, ¿no? En caso de la administración de biológicos en el paciente. Obviamente existen normativas las cuales tienen que ser aplicadas como tal para proteger los datos y mantener seguros estos datos de manera virtual, ¿no? Y por último, obviamente, como todo proyecto, amerita un presupuesto, tienen costos y obviamente estos costos tienen que ser manejados mediante indicadores, ¿no? Los cuales nos van a decir que son eficaces o no son eficaces para poder seguir manteniéndose en el tiempo. Ahora, nosotros hemos hecho un cálculo donde obviamente el equipamiento tiene un costo, al igual que el software, la capacitación a los profesionales, un soporte técnico, en este caso del área de sistemas y electrónica en la institución. El costo aproximadamente asciende a 140.000 soles y obviamente es un costo, se podría decir, considerable, pero si hacemos una equivalencia a la cantidad de pacientes que se van a ver beneficiados mensualmente, es un costo muy razonable que como tal va a brindar mucho beneficio tanto a los pacientes como también a la institución, y obviamente va a haber una mejora en la calidad de atención, va a haber una disminución en la cantidad de pacientes que van a necesitar una cita, van a tener un control de manera regular. Entonces, si hacemos una equivalencia entre el beneficio y los costos, yo creo que los beneficios superan ampliamente estos costos, ¿no? Porque hay enfermedades degenerativas como la artrosis o la osteoporosis o un lupus que puede producir una nefritis lúpica. Si evitamos llegar a que este paciente eh, tenga un soporte, en este caso eh, en este caso de necesitar soporte dialítico, implica que ya el paciente disminuya estos costos, ¿no? Más aún si hablamos de un trasplante renal, estos costos se aminoran bastante. Entonces, yo creo que es un proyecto que se puede implementar, y obviamente los beneficiados van a ser los pacientes con enfermedades reumatológicas de la red Almenara, pero obviamente adscritos al Hospital de Vitarte, ¿no? Entonces, eso es todo. Muchas gracias por su atención.